Ok, o sea, tienen varias funciones entonces las proteínas, ¿verdad? De acuerdo Ajá. a lo que leíste. ¿Alguien que quiera agregar alguna otra cosa? No, 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 nada. Me ganó las Nada. palabras. Ay, Yo, ok, Hugo. eh, que hay de dos tipos, una que son formadas nada más por una cadena y otras que tienen más de una cadena que las forma. Ajá. Exacto, ¿verdad? Puede haber algunas proteínas que sean un solo péptido, o sea, una sola cadena de aminoácidos, y algunas otras que tienen más de una cadena, ¿verdad? Justamente aquí en esta diapositiva que tenemos en la pantalla, podemos ver pues esto, ¿verdad? Tenemos la estructura primaria, que son las cadenas de aminoácidos, luego la estructura secundaria, que se forma una hélice, la terciaria, que ya es esta, y en la cuaternaria es cuando tenemos digamos, cuando están interactuando varias cadenas, que es lo que menciona Hugo. ¿Alguien que me pueda decir cómo, o sea, de qué están formadas las proteínas? ¿Alguien que haya leído sobre eso? De aminoácidos, ¿no? De aminoácidos, ¿verdad? Ok, ¿y qué son los aminoácidos? ¿Se acuerdan? Son, bueno, están unidos de enlaces peptídicos o algo así era. Peptídicos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, como dice Rocío, o Ana Rocío, no sé cómo te guste más que te digan. Ana, Ana, ok, como menciona Ana, los aminoácidos son como las unidades estructurales de las proteínas y se unen por enlaces peptídicos. Entonces, para que se forme esta cadena de aminoácidos, pues se juntan varios aminoácidos por medio de este tipo de enlaces. ¿Algo más que falte mencionar? Será lo de que es que depende de la formación y la secuencia de los aminoácidos determina la función de la proteína, ¿no? Ya sea músculo o enzima. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ya hablamos de esto de que están formadas de aminoácidos, se unen por enlaces peptídicos y una vez que ya tenemos esta cadena de aminoácidos, pues cada aminoácido es diferente, ¿verdad? Entonces, la naturaleza de estos aminoácidos va a darle ciertas propiedades a la proteína y esas propiedades van a determinar su función. Entonces, ahorita nosotros en el curso estamos viendo enzimas, entonces las proteínas que son enzimas, pues van a tener ciertos aminoácidos que les dan esta función. Ok, bueno, no sé si alguien más quiere agregar otra cosa, si no, continuamos. Ustedes díganme. Ok, bueno, entonces, qué bueno que ya leyeron un poco sobre las proteínas. Mencionábamos esto del sitio activo, entonces esto es referente un poco a lo que Maestra, mencionaron. maestra, maestra, maestra. Ande. ¿Me puedes repetir lo que dijo hace 30 segundos que se me fue el internet? Ah, ok, ahorita lo repito. Justamente Gracias. iba a repetirlo. Lo que mencionaban es que de acuerdo a los aminoácidos que tenemos presentes en la proteína, cada aminoácido es diferente. Y entonces esas diferencias que tienen los aminoácidos hacen que tengan pues, ciertas características las proteínas y esas características de los aminoácidos determinan la función de la proteína. Les decía que ahorita estamos revisando las enzimas, entonces para que una proteína funcione como una enzima, sus aminoácidos pues van a tener que tener estas características, ¿verdad? Que le den esta función enzimática. Y justamente el día de ayer que hablábamos del sitio activo, pues yo les mencionaba que las características de estos aminoácidos que están aquí en azulito son las características que van a ser, digamos, compatibles con el sustrato, que decíamos que el sustrato era la sustancia o la molécula que sobre la que va a actuar esta enzima, ¿verdad? Entonces, esas características de los aminoácidos que tiene en el centro activo, pues le dan esa especificidad por su sustrato, ¿ok? Y aquí les voy a compartir, si quieren tomarle una captura de pantalla a esto. El día de ayer estuve haciéndoles unos videitos de apoyo, ¿verdad? Porque pues el curso como tal no me voy a poner a revisar todas las particularidades de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, pero creo que por ahorita es importante que ustedes recuerden, si es que no lo
si es que ya no se acuerdan o si no lo han visto, pues que lo revisen, ¿verdad? Algunas cosas de carbohidratos y proteínas. Entonces les hice un par de videos de unas presentaciones que subí a YouTube y entonces ahí están los links para que ustedes pues se metan a verlos, ¿verdad? Cualquier duda que surja de estos videos me pueden mandar un correo, ¿ok? Pero sí les pido que los vean, además de que ya lo que leyeron, esto les puede servir como para clarificar ahí alguna duda que les haya quedado. Entonces, si quieren tomarle ahí una captura, me avisan cuando ya esté para avanzar. ¿Listo? ¿Puedo avanzar, chicos? Sí, maestra. Ok. Sí, ¿Sí? Bueno, entonces ya el día de ayer estuvimos pues revisando algunas como cosas generales de las enzimas, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a ver cómo se clasifican, ¿verdad? Les decía ayer que hay muchísimos tipos de enzimas. Entonces, pues hay tantos tipos que se tuvo que buscar una manera de clasificarlas. Y lo más seguro es que ustedes, cuando estemos llevando este curso, pues encuentren varios nombres de enzimas. Entonces, por el simple nombre de la enzima, nosotros nos podemos dar cuenta de qué actividad va a tener y pues sobre qué sustrato a veces, ¿verdad? Entonces, lo que todas las enzimas van a tener en común es este sufijo asa, ¿verdad? Entonces, cuando escuchen cualquier palabra que termine en asa, ustedes pueden saber que se trata de una enzima, ¿verdad? Aquí yo les pongo esta imagen, este ejemplo de la lactato deshidrogenasa. Entonces, si se fijan, termina en asa. Y así la amilasa, la proteasa, la lipasa, pues todas las enzimas van a terminar en asa, ¿ok? Y bueno, este es un ejemplo, les pongo la deshidrogenasa. Normalmente, para cuando nombramos a estas enzimas, te describen el tipo de reacción que está siendo catalizada. Aquí me dice deshidrogenasa. ¿A qué se refiere eso? Pues a que está quitando un hidrógeno, deshidrógeno, ¿verdad? Y la terminación asa, que es la terminación de las enzimas. Entonces, si nosotros nos fijáramos aquí en esta reacción, tenemos esta molécula que se llama lactato, y cuando esta molécula de lactato llega a la enzima que se llama lactato deshidrogenasa y esta actúa, pues lo que ocurre, ¿qué creen que sea? ¿Qué se irá a eliminar ahí? Se llama deshidrogenasa. ¿Encima? No. Va a eliminar un átomo de hidrógeno, ¿ok? Entonces, la función de esa enzima deshidrogenasa es quitar un átomo de hidrógeno. Por eso se llama deshidrogenasa. ¿Okay? Termina en asa porque es una enzima y por el prefijo deshidrogen yo puedo imaginarme que lo que está ocurriendo es que está quitando un hidrógeno. Entonces, si nos fijamos en las fórmulas, pues aquí tenemos este OH en el lactato, ¿ok? Cuando ocurre la acción enzimática de la lactato deshidrogenasa, lo que nos queda es que, pues, igual la misma molécula prácticamente, pero perdió un OH. Bueno, perdió más bien el hidrógeno nada más, ¿verdad? Se queda este oxígeno y ahí sale un doble enlace. Entonces, muchas veces las enzimas nos van a decir qué acción tienen en su nombre. ¿Ok? Ahí es quitar un hidrógeno. ¿Está claro esto? Sí, maestra.
Bueno, eso es por una parte, ¿no? Cuando nos dice qué es lo que va a pasar, digamos, qué es lo que hace la enzima. Además, también a veces pues el nombre nos explica sobre qué sustrato actúa. Entonces, aquí yo les pongo, por ejemplo, la proteasa. ¿Qué es lo que hace una proteasa? Pues va a actuar sobre las proteínas, ¿verdad? Prote de proteína, asa de enzima. Entonces, cuando ustedes lean por ahí alguna vez una proteasa, ustedes ya pueden saber que el sustrato va a ser una proteína, ¿ok? Y pues aquí está un ejemplo. Tenemos esta proteína que, como podemos ver, pues es como una cadena de aminoácidos. ¿Sí? Vamos a circular aquí lo que sería el enlace peptídico, que por ahí me mencionaron ahorita. Este enlace que hay entre ese CO y ese amino, este es el enlace peptídico, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo una proteína, yo voy a tener varios enlaces peptídicos. ¿Qué es lo que va a hacer una proteasa? Pues va a romper este enlace peptídico, ¿ok? Y lo rompe, y entonces ya tendríamos los dos aminoácidos separados, ¿ok? ¿Cómo ocurre este rompimiento? Bueno, entra una molécula de agua, por eso se llama que las proteasas hidrolizan proteínas. La hidrólisis es cuando hay un rompimiento con el involucramiento de una molécula de agua, que es lo que está ocurriendo aquí. Entonces podemos ver cómo se rompe ese enlace peptídico, entra la molécula de agua y ya tenemos, pues aquí parecen dos aminoácidos, pero podrían ser el péptido largo que teníamos, lo dividimos en dos y ahora tenemos un péptido más chiquito y otro péptido más chiquito. ¿Sí está claro la acción de las proteasas? Sí. Ok. Y luego acá es la siguiente parte dice, las isomerasas catalizan reordenamientos de la configuración. ¿Alguien sabe qué es un isómero? No son los que tienen el mismo elemento pero diferente masa, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así, ¿verdad? Los isómeros, bueno, tú creo que estás hablando de los isótopos, ¿verdad? Un isótopo es cuando tenemos dos elementos que tienen en sus núcleos atómicos el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Esos son los isótopos, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Los isómeros no son los que son como algo, creo que era la fórmula, creo que su estructura es diferente a la fórmula o algo así. Exacto. O sea, bueno, ya les expliqué lo que es un isótopo y vamos a hablar de lo que es un isómero. Un isómero es cuando tenemos dos moléculas que tienen el mismo número de átomos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el mismo número de átomos de carbono, el mismo número de átomos de hidrógeno y el mismo número de átomos de oxígeno, por decir, ¿no? Entonces, si yo veo nada más la fórmula estructural, ¿verdad? La que me dice CHO, por ejemplo, si estamos hablando de esa molécula, yo podría decir que son iguales, ¿verdad? Pero cuando veo su estructura, me doy cuenta que no son iguales, ¿verdad? O sea, los enlaces que están uniendo a esos átomos son diferentes, están distribuidos de forma distinta, y esos son los isómeros. Entonces, hay unas enzimas que lo que hacen es tomar una molécula y reordenar sus átomos para formar un isómero de esa molécula. Y entonces esas enzimas que se encargan de este proceso de isomerización se llaman isomerasas. Y hay algunas que están involucradas en las vías metabólicas principales, ¿verdad? Entonces aquí hay un ejemplo de una isomerasa. Vamos a contar, a ver si es cierto que esto es un isómero el uno del otro. ¿Cuántos átomos de carbono tendríamos aquí? Tenemos 1 aquí, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está el sexto, ¿verdad? Entonces vamos a ver si en el otro lado también tenemos 6 átomos de carbono. El primero quedó acá arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces hasta ahí cumple con que tienen el mismo número de átomos de carbono. Vamos a revisar los oxígenos. Tenemos 1 que está aquí metido en el ciclo, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8. Y este de acá, 9, ¿verdad? Este de este lado, vamos a ver del otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tenemos igual también 9 y 9. Y los hidrógenos por último son 2 aquí, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Ok? ¿Sí están contando conmigo? Sí. Y aquí nos quedan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces ya comprobamos que en efecto aquí tenemos el mismo número de átomos que los que tenemos acá. ¿Y cómo es que se da este cambio en la estructura de esta molécula? Pues por medio de una isomerasa, ¿ok? Entonces, cuando escuchemos el término isomerasa, pues ya pueden ustedes inferir que lo que va a ocurrir es un cambio en el orden de los átomos que conforman a esa molécula. Y cuando escuchemos el término proteasa, pues entonces vamos a hablar de un rompimiento de un enlace peptídico por medio de una hidrólisis. Entonces, esos son algunos otros nombres que pueden tener las enzimas. Y bueno, esos eran como unos ejemplos, ¿verdad? Pero imagínense todas las enzimas que podemos tener. Entonces, normalmente nosotros vamos a escuchar estos modificadores que pueden preceder o seguir al nombre y que nos van a indicar diferentes cosas. Los modificadores son pues palabras, ¿verdad? Que nos van a indicar ya sea el sustrato. ¿Alguien que me diga qué era el sustrato? ¿Qué fue lo que explicamos ayer del sustrato? Bueno, el sustrato era como la superficie, ¿no? Ok, la superficie. ¿Alguien que tenga otra idea? ¿Qué dijimos que era el sustrato ayer? Nayeli, ¿te acuerdas? Es que es como el medio. O sea, era como dije, que era como un suelo. O sea, yo me refiero, es donde donde una enzima, bueno, donde una molécula actuaba sobre la enzima. Ok, es la molécula que va a llegar a la enzima y la que va a verse modificada. Ok, el sustrato es como el reactivo, digamos, el reactivo que llega a la enzima. Ok, es la materia prima, o sea, lo que se va a estar modificando por la acción enzimática. Ok, no se les vaya a olvidar eso del sustrato. Es bien importante que se acuerden qué es el sustrato. Entonces, el sustrato es sobre lo que actúa la enzima. Es la materia prima que llega y se une a la enzima y lo que la enzima va a estar modificando, ¿verdad? Podríamos decir que es el reactivo, por ejemplo. Entonces, algunas veces la clasificación de las enzimas o la manera en que las llamamos nos va a indicar cuál es el sustrato, ¿ok? Aquí yo les pongo un ejemplo, la xantina oxidasa. Entonces, ¿cuál es el sustrato? Pues esta molécula de xantina, ¿ok? Otras veces lo que nos va a indicar el modificador sería la fuente de la enzima, o sea, de dónde sale esta enzima, quién la produce. Un ejemplo es la ribonucleasa pancreática, ¿verdad? ¿Cuál será el origen de la ribonucleasa pancreática? ¿Dónde creen que se produzca? En la xantina. En el páncreas, ¿verdad? Si me dice que es pancreática, yo puedo saber que es en el páncreas. Algunas nos dicen pancreática, hepática, si es del hígado, ¿verdad? Entonces, también hay algunos nombres de algunas enzimas que nos van a decir dónde se produce, ¿ok? Ese es un ejemplo de la ribonucleasa pancreática, donde pancreático indica que la fuente de esta enzima es el páncreas, ¿ok? Algunos modificadores también nos explican un poco de cómo se regula esta enzima, o sea, quién es el encargado
de regular que se forme esta enzima. Y ahí les pongo este ejemplo que dice lipasa sensible a hormona. Entonces, su regulación es por medio de una hormona, ¿verdad? No son tantas las enzimas que vamos a ver que vengan con esa terminología, pero pueden llegar a aparecer, ¿verdad? Que les diga sensible a tal cosa, y entonces ustedes pueden inferir en ese caso que esa hormona, que esa enzima pues está siendo, digamos, regulada por una hormona. ¿Alguien se acuerda qué son las hormonas? Pues yo vagamente me acuerdo que pues una hormona pues es lo que el cuerpo libera, bueno, las neuronas, bueno, algo así, liberan ciertas, es como, ¿Una sustancia? ajá, una sustancia que liberan que ayuda, hay de diferentes, por ejemplo, la que más me acuerdo ahorita es la dopamina, que se libera y pues te pone feliz, algo así. Ok. Bueno, la dopamina es un neurotransmisor en realidad, ¿no? Pero sí hay hormonas que se liberan también en el cerebro, que ahorita ese curso es más de fisiología, ¿verdad? Pero hay alguna parte en la que sí vamos a hablar un poquito de hormonas, ya más adelante lo revisamos. Pero bueno, las hormonas, a lo mejor lo han escuchado, ¿no? De que un adolescente está muy hormonal o cosas así. ¿Por qué? Porque la adolescencia es una época en la que tenemos varios cambios en nuestro cuerpo, hormonales, de tipo hormonal, que se empiezan a secretar, pues, hormonas en mayor cantidad. Y entonces, por eso es que ocurren, pues, toda la aparición de los caracteres sexuales secundarios, ¿verdad? También hay hormonas del crecimiento. Entonces, cuando somos niños tenemos mucha hormona del crecimiento. Las mujeres tenemos todo un ciclo hormonal, pues cada mes, ¿verdad? Va variando la concentración de diversas hormonas. Y bueno, hay algunas hormonas que tienen dentro de sus funciones la regulación de la formación de algunas enzimas. Entonces, de hecho, en el video de proteínas que les puse ahí el link, ahí hablo un poquitito de hormonas, porque algunas hormonas también son proteicas. Entonces, bueno, eso fue un paréntesis, digamos. Y bueno, también los modificadores pueden llegar a indicarnos una característica del mecanismo de acción, o sea, de cómo actúa la enzima, ¿verdad? Pero casi siempre lo que vamos a escuchar es que nos indica el sustrato. Si se fijan en la imagen que les puse aquí, esta enzima se llama lactato deshidrogenasa. Entonces ya dijimos, bueno, ¿qué es lo que hace? Hace que el lactato, que es su sustrato, o sea, nos está indicando justamente el sustrato, lo que hace la deshidrogenasa a ese lactato, pues es quitarle el hidrógeno, ¿verdad? Entonces ya la enzima por sí sola, el nombre de la enzima me está diciendo cuál es su sustrato, es decir, que el sustrato es el lactato, y cuál es la acción que tiene sobre ese sustrato, ¿verdad? Que es el lactato. Entonces, quitarle un hidrógeno al lactato. Eso es lo que va a hacer la lactato deshidrogenasa. Y así, la mayoría de las enzimas nos van a decir sobre qué actúan y qué le hacen a esa molécula. Sin embargo, también hay ocasiones en las que se les agregan algunas designaciones alfanuméricas o numéricas a las enzimas, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando hay formas múltiples de una enzima. A veces, por ejemplo, aquí les pongo la RNA polimerasa, puede haber RNA polimerasa 1, RNA polimerasa 2. O sea, todas esas polimerasas tienen, digamos, una acción semejante, pero son formas diferentes de la proteína. Entonces, algunas veces, pues también se le agregan esos números, ¿verdad? 1, 2, 3, para indicar cuál es la forma de la enzima que está actuando ahí. Y bueno, entonces ya vimos que las llaman de todos modos, ¿verdad? Y a fin de resolver estas dificultades de, ay, es que esta cómo se llama, ¿verdad? Porque pues algunas te indican el sustrato, otras te indican el origen, entonces era como bastante complicado. Entonces la Unión Internacional de Bioquímicos, que es pues una unión de bioquímicos, ¿verdad? Justamente, pero es como la gente que se pone de acuerdo en cómo se van a llamar a los compuestos y todo eso, creó un sistema de nomenclatura de enzimas. Entonces,
se unificaron y dijeron, bueno, así es como las vamos a nombrar para evitar ambigüedades. Y en este sistema, cada enzima tiene un nombre y número de código singular, que lo que hace es identificar pues el tipo de reacción que cataliza y los sustratos comprendidos, o sea, qué tipo de reacción es la que está ocurriendo y qué sustrato es el que tiene esa enzima. Que acuérdense que el sustrato es sobre lo que actúa la enzima, o sea, el reactivo. Y bueno, de acuerdo a este sistema de clasificación, se decidió que las enzimas se iban a agrupar en 6 clases, ¿ok? La primera clase son las oxidorreductasas, que lo que hacen es catalizar oxidaciones y reducciones. ¿Saben qué es eso de oxidaciones y reducciones? ¿Alguna vez lo han escuchado o visto? Lo de óxido de reducción, la nomenclatura. La transferencia de electrones y todo eso, ¿no? Transferencia de electrones, exacto, ¿verdad? Sí, sí tienen ahí alguna idea entonces. Acuérdense que, pues, a lo mejor ustedes lo vieron en química, ¿no? De cómo cuando se oxida o se reduce una especie hay un intercambio de electrones, ¿verdad? Y lo mismo ocurre en las reacciones químicas o en algunas de las reacciones químicas que vamos a estar estudiando aquí. Entonces, muchas de las enzimas son oxidorreductasas, que lo que hacen es, pues, mediar una reacción de oxidorreducción. Y bueno, esa es la primera categoría de la clasificación de las enzimas de acuerdo a esta Unión Internacional de Bioquímicos. La segunda son las transferasas, ¿verdad? Como el nombre nos dice, pues suena a que transfieren algo, ¿verdad? Entonces las transferasas justamente eso es lo que hacen. Van a catalizar la transferencia de porciones. Entonces, cuando nosotros tenemos una molécula pequeña y esta molécula tiene una enzima, ¿verdad? Que es una transferasa y llega y se pega ahí, lo que va a pasar es que le va a pegar ahí algún grupo extra, ¿no? Ahí les pongo grupos glucosilo, metilo, fosforilo, ¿verdad? Cuando agregamos un grupo fosfato, estamos transfiriendo un grupo, ¿verdad? O si agregamos un grupo metilo, le estamos poniendo, pues, átomos extras a ese sustrato. Las hidrolasas, ya medio se las mencioné hace rato, pero ahora ya lo vamos a ver como parte de esta clasificación. Las hidrolasas son el número 3, ¿ok? Y estas pues catalizan la división hidrolítica, o sea, ¿a qué me refería con hidrólisis? ¿Se acuerdan? Hidro, ¿a qué suena? Hidrógeno. A hidrógeno y a agua, ¿verdad? Hidro aquí es por el agua que actúa. Entonces, lisis, ¿qué es la lisis? A lo mejor en sus cursos de biología llegaron a ver, ¿no? De cuando hay un rompimiento celular, se le llama que es una lisis celular. Entonces, justamente la división hidrolítica se refiere a un rompimiento, ¿ok? Lisis, lítico, en el cual se involucra una molécula de agua. Esa es la hidrólisis, ¿ok? Entonces, las hidrolasas, que son este tipo de enzimas, justamente eso es lo que hacen. Van a romper estos enlaces que les pongo aquí de carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno y otros enlaces por medio de un rompimiento en el cual está involucrándose una molécula de agua. Eso es lo que hacen las hidrolasas. Como quien dice, es como una disolución. ¿Una disolución? Sí, no. Pues no, porque una disolución, recuerden que es más bien cuando tenemos un soluto y un solvente, ¿verdad? Y hacemos una disolución. Más bien sería un rompimiento, una lisis. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. De nada. Ok. Y la cuarta categoría son las liasas, ¿ok? Entonces, las liasas se parecen, digamos, lo que hacen es parecido a las hidrolasas, también van a romper estos enlaces, ¿verdad? Pero en vez de hacerlo por medio de una molécula de agua, las liasas lo que hacen es eliminar un átomo,
dejando dobles enlaces, ¿ok? Entonces se quita un átomo de lo que sea que quieren quitar y se queda con un doble enlace el átomo ahí que sobró, ¿verdad? El que quedó ahí solito se une por un doble enlace. Ahorita vamos a ver ejemplos de liasas, pero bueno, en la liasa también se rompen enlaces, pero no interviene el agua, sino que se forman dobles enlaces. Y tenemos también las isomerasas, que ya también las mencionamos un poquito al inicio de esta clase. ¿Qué les dije que hacían las isomerasas? ¿Alguien que se acuerde? Era que transformaba un isómero en un compuesto químico en otro, ¿no? Ajá. Algo así. Algo así, ¿verdad? Reacomodaban los átomos para formar el isómero. Entonces, si yo tengo una molécula, como que la que les puse, que tenía 6 átomos de carbono, tantos hidrógenos, tantos oxígenos, lo que hacen las isomerasas es cambiar cómo están acomodados esos átomos para formar una nueva molécula que tiene otro acomodo, pero mantiene el mismo número de átomos, ¿verdad? Ahí no es que esté eliminando átomos como las liasas, sino que simplemente reorganiza, ¿ok? Eso es lo que hacen las isomerasas. Y las últimas que tenemos son las ligasas. ¿A qué le suena una ligasa? Pues que están unidas. A unir, ¿verdad? Si suena liga, es como cuando pegas dos cosas, ¿no? Y asas, pues porque son enzimas. Entonces, las ligasas van a catalizar la unión de dos moléculas, ¿ok? Entonces, ahora no es que estemos rompiendo una molécula ni reacomodando la molécula, sino que estamos juntando dos moléculas diferentes, ¿ok? Y las ligasas suelen necesitar energía para trabajar. Entonces, cuando hablamos de ligasas, casi siempre, bueno, más bien siempre, se necesita ATP, ¿ok? Son enzimas que requieren energía, porque están formando enlaces. Acuérdense que cuando vimos al inicio el catabolismo y el anabolismo, decíamos que en el catabolismo, cuando rompemos enlaces y formamos moléculas más pequeñas a partir de una grande, estamos liberando energía, ¿verdad? Cada enlace que se rompe es liberación de energía. Pero cuando estamos formando enlaces en el anabolismo, ¿verdad? Decíamos que se requería energía. Y entonces las ligasas, al unir moléculas, pues eso es lo que ocurre. Ellas necesitan energía, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí de la clasificación de las enzimas de estos 6 grupos o 6 clases? No, maestra, hasta ahorita no. No, todo bien, maestro. Bueno, entonces aquí les pongo esta tablita en la que les pongo oxidación versus reducción. Ya alguien ahorita me mencionó, ¿no? Que existe una ganancia y pérdida de electrones cuando hablamos de oxidación y reducción. Y aquí en esta tabla yo les pongo, ¿verdad? Pues todo lo que nos puede indicar tanto una oxidación como una reducción. Lo primero, pues, es lo que ya me mencionaron, ¿no? Cuando hay pérdida de electrones, hablamos de una oxidación. Y esos electrones que pierde una de las especies, pues los gana otra. Entonces, esa especie que está ganando los electrones está llevando esta reducción, ¿verdad? Eso es una parte. Sin embargo, ahorita cuando nosotros veamos en el curso de bioquímica las reacciones de oxidación y reducción, normalmente no nos vamos a fijar en si se están ganando o perdiendo electrones, sino que más bien nos vamos a dar cuenta de estos pues, cambios, ¿verdad? De esta oxidación y reducción por si se ganan o se pierden átomos de hidrógeno y de oxígeno, ¿ok? Entonces, en esta tabla, pues les puede servir, ¿verdad? Para que ustedes traigan esto en la mente, de que cuando estamos hablando de una oxidación, pues como el nombre lo dice, ¿qué es lo que ocurre? Se gana oxígeno, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean en alguna reacción de las reacciones bioquímicas
que uno de las especies ganó oxígeno, pues entonces estaba oxidándose, ¿verdad? Y si una de las especies pierde un átomo de oxígeno, se reduce, ¿ok? Por una parte. Y lo que más vamos a ver aquí es si va a haber intercambios ahí de átomos de hidrógeno, ¿ok? Entonces, cuando se pierden hidrógenos, hablamos de una oxidación, y cuando se ganan hidrógenos, hablamos de una reducción, ¿ok? Si la especie ganó hidrógenos, se redujo. Yo sé que suena así como un poquito revoltoso, ¿verdad? Pero bueno, ya conforme vayamos avanzando y revisando ese tipo de reacciones, ustedes ya van a saber, mira, aquí ganó hidrógeno, se redujo, o acá ganó átomos de oxígeno, se oxidó, ¿ok? Pero bueno, esa tablita puede ser útil para eso. Y bueno, lo puse, ¿verdad? Porque estamos hablando de las oxidorreductasas, entonces como un recordatorio. Y bueno, nuevamente aquí está el mismo ejemplo de la lactato deshidrogenasa, ¿verdad? Que ya les había puesto en la primera diapositiva de esto de la clasificación de las enzimas. Y bueno, la lactato deshidrogenasa es una oxidorreductasa, ¿ok? ¿Por qué sabemos que es una oxidorreductasa? Pues porque lo que está mediando es justamente una pérdida de hidrógeno, ¿verdad? O una ganancia de hidrógeno, dependiendo en qué sentido veamos nosotros la reacción. Pero aquí podemos alcanzar a ver cómo el lactato tiene este hidrógeno, como ya dijimos, la lactato deshidrogenasa quita ese hidrógeno para formar el piruvato, ¿verdad? Y el piruvato, pues ya no tiene ese hidrógeno, ¿verdad? Aquí ya lo perdió. Entonces, esa reacción en la que vemos una pérdida de hidrógenos está justamente haciendo referencia, pues, a una reacción de óxido-reducción, ¿verdad? En este ejemplo, ¿cuál es el que se reduce y cuál es el que cuál es el que se está oxidando, de acuerdo a la tabla de acá? ¿Quién está perdiendo hidrógenos? Acuérdense, aquí les digo, este tiene un OH, el lactato tiene un OH, y el piruvato, después de la acción de la lactato deshidrogenasa, el piruvato ya no tiene ese hidrógeno. Entonces, podemos decir que el lactato pierde hidrógenos para formar el piruvato, ¿verdad? Por lo tanto, si hay una pérdida de hidrógenos, ¿qué dijimos que está ocurriendo? Pues una oxidación, ¿verdad? Entonces, el lactato se oxida y forma al piruvato, ¿ok? Si nosotros vemos el proceso en el sentido contrario, que también puede ocurrir con este tipo de enzima, porque es una reacción reversible, digamos, puede pasar que del piruvato pasemos al lactato. Y entonces ahí el piruvato está ganando un hidrógeno, ¿verdad? Ahora el piruvato que no tenía hidrógeno gana un hidrógeno para formar el lactato. Si está ganando átomos de hidrógeno, decimos que se está reduciendo, ¿verdad? Y entonces, pues podemos darnos cuenta que estas son reacciones de óxido-reducción. Luego teníamos las transferasas, ¿verdad? Que les dije que pues transfieren grupos, aquí decía, ¿verdad? Catalizan la transferencia de grupos glucosilo, metilo, fosforilo. Y bueno, aquí está un ejemplo en el que tenemos estos dos reactivos y esta es la enzima carbamoil fosfato sintetasa 1, ¿verdad? Es un nombrezote. Pero lo que hace esta enzima pues es transferir un grupo, ¿ok? Tenemos este grupo fosfato que se lo está transfiriendo a este compuesto. Entonces le está pegando un grupo fosfato al compuesto. ¿Ok? Entonces esa es una transferencia de un grupo fosforilo, de acuerdo a lo que leímos hace ratito. Luego teníamos las hidrolasas. Aquí hay un ejemplo. Esta es la ureasa, que actúa sobre la urea, ¿verdad? Y lo que hace es romper a la urea con la ayuda de una molécula de agua. Entonces, esta es la urea, aquí la vemos completa, entra agua,
está en la ureasa, la enzima actúa sobre la urea y lo que obtenemos es este CO2 y este grupo amino. ¿Okay? Entonces ya rompimos a la urea por acción de la ureasa y una molécula de agua. Y luego tenemos las liasas, que acuérdense que les dije que también rompían enlaces por eliminación de átomos, ¿verdad? Aquí no está interviniendo el agua. Un ejemplo es esta molécula que es el piruvato, cuando se forma el acetaldehído por medio de la piruvato descarboxilasa. ¿Qué es lo que hace la descarboxilasa? Quitar un grupo carboxilo, ¿verdad? Ahí nos dice el nombre. Entonces, le quitó aquí este CO2, esto rosita fue lo que salió, ¿verdad? Cortó ese enlace, se eliminaron esos átomos y ahora lo que me quedó es acetaldehído. Entonces, ese es un ejemplo de una liasa. Las isomerasas, ¿verdad? Que les dije que era la racemización, ahí hay un error en la presentación, de los isómeros. Entonces ya habíamos visto un ejemplo, ¿verdad? Con una molécula más grande, pero aquí hay otro ejemplo. Y este ocurre en la glucólisis, justamente. Tenemos la hidroxiacetona fosfato, que es esta, y por medio de esta triosa fosfato isomerasa, así se llama la enzima, pues va a formar otra triosa que ahora se llama gliceraldehído 3-fosfato. Tenemos en los dos casos los 3 átomos de carbono, el mismo número de átomos de hidrógeno, de oxígeno y de fósforo. Entonces, solamente se cambió el acomodo de estos átomos, ¿verdad? Pero se mantiene el mismo número de átomos. Entonces, esta es una isomerasa. Y por último, teníamos las ligasas, ¿verdad? Que decíamos que van a unir grupos o moléculas a otra molécula por medio de la hidrólisis de ATP, o sea, se necesita energía. Y aquí está otro ejemplo, tenemos el piruvato nuevamente y le vamos a agregar un grupo CO2, ¿ok? Esto se le va a pegar a esta molécula de piruvato con esta enzima, piruvato carboxilasa, y entonces ahora vamos a tener una molécula más grande, ¿verdad? Aquí tenía nada más 3 átomos de carbono. Cuando se agrega el CO2, pues ya tenemos 4 átomos de carbono y además 2 átomos más de oxígeno, ¿verdad? Porque se le pegó ese grupo nuevo. ¿Alguna duda de estos ejemplos? No, maestra. Ok. Y bueno, entonces de tarea, chicos, cuando les mencioné esto de la manera en que se nombran las enzimas de acuerdo a este organismo, pues les dije que tenían estos nombres, ¿no? Estas clasificaciones del 1 al 6, que es lo que ya les expliqué yo, pero además se usan varios números en esta clasificación. Entonces, de tarea necesito que igual ustedes investiguen cómo se nombran estas enzimas, ¿verdad? O sea, cómo se clasifican, ¿verdad? Además de lo que ya revisamos, que amplíen más sobre ese tema. Esa sería la tarea para el día de mañana. Igual me mandan una foto de lo que hayan escrito, ¿verdad? A mano, un resumencito. Y pues miren, yo les recomiendo que pues vayan tomando notas mientras vamos dando la clase y que las repasen, ¿verdad? Que si les queda alguna duda de alguna partecita, busquen información y lean más del tema, porque pues si es mucha información, ¿verdad? Estoy consciente de ello. Y además, pues a veces tiene que ver con conceptos de química un poco más básica, que a lo mejor ya no se acuerdan, ¿verdad? Luego con las vacaciones se nos olvida todo. Entonces, pues para que puedan ahí reforzar un poquito. Igual, cualquier duda que tengan, estoy completamente a su disposición, ¿verdad? Yo los puedo ayudar en lo que haga falta. Entonces, esta sería la tarea para el día de mañana. ¿Cuánto nos queda? Bueno, entonces vamos a continuar para empezar con esta parte de los modelos de acción enzimática, ¿ok? Entonces ya la clase anterior, pues estuvimos revisando un poco de cómo
funcionan las enzimas como de manera general, ¿no? Decíamos que está el sitio activo, que es donde es la parte de la enzima que es específica para el sustrato, ¿verdad? El sustrato se une a este sitio activo, ahí es donde la enzima cataliza la reacción y pues de ahí es donde vamos a lograr que se obtengan los productos que deban salir de ahí, ¿verdad? Sin embargo, existen dos modelos que explican la acción enzimática. Entonces, hay dos modelos sobre la forma en que el sustrato se une a ese sitio o centro activo de la enzima. ¿Ok? Nosotros lo vimos así muy simple, de que nada más llega y se pega, pero hay dos modelos que explican esto. Entonces vamos a revisarlos. El primer modelo es el modelo llave-cerradura y el otro modelo se llama modelo del ajuste inducido. Entonces, pues vamos a revisar esto. El modelo llave-cerradura, como el nombre nos indica, pues lo que quiere decir es que el sitio activo de la enzima tiene, digamos que esta conformación geométrica que es fija, es rígida, y los sustratos que logren encajar en esa conformación geométrica fija y rígida del sitio activo, esos sustratos pues son los que van a poder acomodarse en el sitio, ¿verdad? Aquí se ve muy clara en la imagen. Tenemos, esta es la enzima, lo moradito, perdón, se movió. Esto de aquí, que vemos como un cuadrito y un triangulito, sería el sitio activo de la enzima, ¿ok? Y eso es completamente rígido como una pieza, pues justamente como una llave y una cerradura. Entonces la enzima sería la cerradura y el sustrato sería la llave, ¿verdad? Cuando nosotros queremos abrir una puerta, necesitamos tener la llave adecuada, ¿verdad? Que entre y que logre girar, que tenga los dientes así tal cual como la cerradura. Entonces, a eso se refiere este modelo, a que el sustrato tiene que tener la forma perfectamente compatible con la forma del sitio activo de la enzima. Y cuando esto ocurre, pues el sustrato se puede unir al sitio activo, se forma este complejo enzima-sustrato, que es justamente cuando el sustrato está pegado a la enzima, a eso se le llama complejo enzima-sustrato. Ahí en ese complejo enzima-sustrato es donde se va a dar la reacción química y una vez que se da la reacción química, pues se forman los productos, ¿verdad? Si se fijan, aquí ya tenemos como esta línea aquí en el centro, lo cual nos indica que ahora ese sustrato ya formó los productos que debería de formar de acuerdo a la reacción que cataliza la enzima. Y entonces, mientras siguen ahí pegados los productos, se le llama complejo enzima-productos. Y bueno, ya llega un punto en que los productos se liberan de la enzima, ¿verdad? Y pues la enzima queda lista para recibir otra molécula de sustrato, ¿verdad? Y los productos se van a donde se tengan que ir. Entonces, ese es el modelo llave-cerradura, ¿verdad? La enzima tiene una forma en su sitio activo que es específica, es rígida, no se está moviendo ni nada, perfectamente donde tendrá que encajar el sustrato y pues ya, de ahí en adelante se forma el complejo enzima-sustrato, se forman los productos, se mantienen en la enzima formando el complejo enzima-producto y se liberan posteriormente los productos. ¿Alguna duda de este modelo? Es el ejemplo que nos dio la primera clase, creo. Sí, ¿verdad? De hecho, la primera clase vimos una imagen que era muy parecida a esta, ¿verdad? Donde el sustrato cabía perfectamente en la forma del sitio activo, ¿verdad? Digamos que es lo mismo, porque es la forma más sencilla de explicar cómo funciona una enzima. Sin embargo, pues ya les dije que este es solo uno de los modelos. Existe otro modelo que se llama modelo del ajuste inducido. ¿En qué consiste este modelo? Bueno, la diferencia principal que tiene con respecto al otro modelo es que puede haber ciertos cambios pequeños en la forma y geometría del sitio activo de la enzima para que se acomode el sustrato. Si se fijan aquí podemos ver que de inicio el sitio activo no tiene la forma tal cual del sustrato, ¿verdad? O sea,
puede caber ahí el sustrato, pero no ajustan, no embonan perfectamente. Y entonces el ajuste inducido, pues se da porque la enzima tiene cierta flexibilidad y entonces se adapta al sustrato que llega. Entonces es lo que está aquí representado. Veamos el sitio activo de la enzima antes de que llegue el sustrato, parece como una W, ¿verdad? Y ya cuando llega el sustrato, pues la enzima, como es de acuerdo a este modelo, tiene cierta flexibilidad, pues se ajusta al sustrato que llegó, ¿verdad? Ya vemos aquí que ya se complementan y ocurre lo mismo, ¿verdad? Se forman los productos, se liberan. Y bueno, estos son simplemente modelos, ¿verdad?, que se les ocurrieron a los científicos conforme fueron estudiando el funcionamiento de las enzimas. Y no es que ninguno esté bien o mal, ¿verdad? Simplemente son dos teorías por las cuales se explica cómo funcionan las enzimas. ¿Ok? Sí. Bueno. Muy bien, chicos. Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario hasta aquí. Pues si no lo hay, les pido por favor que vean los videos que les dejé ahí los links en la presentación, ¿verdad? Les va a servir mucho para que ustedes complementen lo que estamos revisando aquí. Voy a intentar que durante todo el semestre yo pueda estar haciendo estos videos para ustedes o mandándoles ligas de algunos videos que encuentren en internet que les puedan servir, pues para complementar lo que aquí revisamos, ¿verdad? Que a lo mejor les falta quizá recordar algunos conceptos o algunas cosas, entonces pues esos videos sirven para que se acuerden y ya lo relacionen con lo que estamos revisando aquí en clase. Y bueno, de tarea se quedaría que vean esos videos, porfis, y también que revisen lo de la clasificación de las enzimas. Y bueno, sería todo por hoy. El día de mañana pues nos vemos igual a las 10. Pueden usar este mismo link para conectarse. Y bueno, sería todo. Ok, Vamos, maestra, muchas maestra. gracias, buenos días. Hasta luego. Gracias. Que tengan buen día.